Hola a todos, bienvenidos al último seminario de la primera mitad de nuestro año 2025. En esta ocasión se trata de planetas en cúmulos abiertos, asociaciones y corrientes estelares jóvenes. Es el primer seminario oral de Nicolás Canaparo, tercero licenciatura. Este seminario es dirigido por la doctora Mercedes Nieves Gómez. El tribunal encargado de evaluarlo, por la doctora Mercedes Gómez, por la doctora Andrea Humada y por mí, doctor Javier Antonio Camperi, se encuentra presente. Tiene la palabra el expositor. Hola, ¿se escucha? Bueno, bienvenido a mi tercer seminario de licenciatura. Ya se hizo la presentación el señor Javier. En este seminario voy a hablar sobre la existencia de exoplanetas en cúmulos estelares, empezando por una breve definición de exoplaneta, pasando a una descripción de las características de los cúmulos, asociaciones y corrientes estelares. Seguiré hablando por las ventajas y desventajas del estudio de exoplaneta en este tipo de agrupaciones. Hablaré de la técnica de detección de exoplanetas más usadas, una síntesis del estudio de exoplanetas en dichas agrupaciones estelares, luego los planetas detectados en los cúmulos abiertos propiamente dicho, unas conclusiones y trabajo futuro. Empecemos dando una definición de exoplaneta. Un exoplaneta es un planeta que orbita una estrella diferente al Sol y que por lo tanto no pertenece al sistema solar. ¿Cuántos exoplanetas se han descubierto hasta la fecha? Bueno, tenemos en este gráfico acumulativo aproximadamente unos 6.000 exoplanetas. La mayoría de ellos fueron detectados por las técnicas de tránsito, la barra violeta, y técnica de velocidad radial, la barra en verde, que también hablaré más adelante de estas dos técnicas. Pero ¿qué importancia tiene el estudio de planetas en agrupaciones estelares? Bueno, para empezar, los cúmulos estelares ofrecen un medio dinámico y astrofísico muy distinto a la llamada vecindad solar, en donde se encuentran la gran mayoría de los exoplanetas detectados hoy en día. Estos cúmulos estelares son entornos muy densos, lo cual puede afectar dinámicamente a la existencia de planetas. Además, la cercanía con otra estrella puede alterar o modificar las propiedades físicas de los planetas, como por ejemplo, a través de vientos estelares, en el caso de estrellas masivas cercanas. En consecuencia, tenemos que los cúmulos ofrecen una oportunidad única para investigar en cómo se forman y evolucionan los planetas en entornos estelares tan complejos, tanto desde el punto de vista dinámico como astrofísico. Para este seminario hemos considerado 4 grupos de agrupaciones estelares. Tenemos los cúmulos abiertos, cúmulos globulares, asociaciones estelares y corrientes estelares. Empecemos por los cúmulos abiertos. Los cúmulos abiertos son una agrupación de estrellas que se forman todas a partir de la misma nube de gas y polvo. Por ende, tienen propiedades químicas y edades similares. También se los conoce como cúmulos galácticos, porque yacen sobre el plano de la galaxia. Estos cúmulos abiertos no poseen una estructura estelar definida, es decir, son asimétricos, y se mantienen unidas por atracción gravitacional.
Además, el número de estrellas dentro del cúmulo abierto puede variar desde una decena hasta varios miles. Tenemos que el diámetro medio de un cúmulo abierto es de unos 10 parsec. Se han clasificado alrededor de 1100 cúmulos abiertos en nuestra galaxia. Y el rango de edad en estos cúmulos es típicamente de unos pocos millones a miles de millones de años. Como ejemplo, he puesto unos cúmulos abiertos como las Híades, que se encuentran en distancia aproximada de 47 parsec, con una edad de 625 millones de años y 80 estrellas. Las Pléyades se encuentran un poco más lejos que las Híades, a 136 parsec, son más jóvenes, de 120 millones de años de edad, y entre 500 y 1000 estrellas. Y luego M67, a una distancia de 890 parsec, una edad de 3600 millones de años, y aproximadamente 1000 estrellas. Seguimos por los cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son una agrupación de estrellas que poseen una distribución esférica. Orbitan a la galaxia, a la Vía Láctea, como si se tratara de un satélite, y están unidas por atracción gravitacional. Tan así que le da esa característica forma esférica y altas densidades estelares cerca del núcleo o centro. Existen alrededor de 150 a 158 cúmulos globulares conocidos actualmente en la Vía Láctea. Están compuestos por cientos de miles de estrellas viejas, deficientes en metales, y el rango de edades para los cúmulos globulares es típicamente de unos 10 a 14 mil millones de años. Como en el caso de los cúmulos abiertos, he puesto unos ejemplos de cúmulos globulares. Tenemos Messier 80, se encuentra a una distancia de 10 kiloparsec, con un radio de 14.7 parsec, y una edad estimada de 13.5 mil millones de años. Messier 5, a una distancia de 7 kiloparsec y medio, 24.5 parsec de radio, y una edad de 10.62 mil millones de años. Y 47 TUC, a una distancia de 5120 parsec, con 18 parsec de radio y 13.000 millones de años de edad. Voy a abrir un paréntesis antes de seguir hablando de las demás agrupaciones, explicando a qué distancia se encuentran los cúmulos abiertos y los cúmulos globulares. Bueno, los cúmulos abiertos cubren un amplio rango de distancia. Si, por ejemplo, tomamos las Híades, que son uno de los cúmulos abiertos más cercanos, se encuentran a 47 parsecs de distancia. Mientras que otros cúmulos, como Berkeley 29, se encuentran a 15.000 parsec. Por otro lado, los cúmulos globulares, como uno de los más cercanos y conocido es Messier 4, se encuentra a 1.686 parsec. Y otros de los más lejanos, como NGC 2419, se encuentran a distancia de 92.000 parsec. O sea, 3 veces el diámetro de nuestra galaxia. En conclusión, podemos decir que en promedio los cúmulos globulares se encuentran 10 veces más lejos que los abiertos. Siguiendo tenemos las asociaciones estelares. Las asociaciones estelares son una agrupación de estrellas que se mantienen unidas por atracción gravitacional, aunque de una manera menos intensa que los cúmulos abiertos. Están destinadas a separarse al cabo de unos pocos millones de años y están compuestas por estrellas jóvenes de pocos millones de años nada más. Como ejemplo tenemos Taurus Auriga a una distancia de 140 parsec con 300 estrellas y una edad de 3 millones de años. Lupus 3 a una distancia aproximada de 155 parsec, 142 miembros y apenas 3 millones de años.
Por último, pero no menos importante, tenemos las corrientes estelares. Una corriente estelar, o stellar stream, es una asociación de estrellas que se mueve de forma coherente. No son un grupo compacto, sino más bien difuso, y que actualmente mantienen su identidad. Se cree que fueron restos de galaxias satélites, cúmulos globulares, asociaciones estelares, que fueron destrozadas por la fuerza de marea de nuestra galaxia. Se conocen hasta la fecha unas 70 corrientes estelares y tienen dimensiones variables, desde décima hasta 100 de parsec. En esta imagen tenemos un ejemplo de algunas corrientes estelares como GD1, Indus y Phoenix. Un ejemplo de corriente estelar conocida es la de Piscis Eridanus. Dicha corriente estelar, de una edad estimada de 120 millones de años, tiene una extensión de 120 grados en el cielo. Si nos fijamos en la imagen óptica que tenemos aquí, en donde los puntos rojos representan los miembros de dicha corriente, vemos que ocupa una gran porción del cielo, varias constelaciones de ella. Actualmente se cuentan 300 miembros y otros tantos candidatos, y tiene se encuentra a una distancia de 300 parsec. Luego, a la izquierda, tenemos el diagrama color magnitud de dicha corriente estelar con el cúmulo abierto de las Pléyades, ambas ajustadas por la misma isocrona, correspondiente a una edad de 125 millones de años para una metalicidad de 0.02, y la separación en el eje vertical entre las dos es debido a la distancia que se encuentran desde la Tierra. En resumen, de los 4 tipos de agrupaciones que hemos visto, tenemos la asociación estelar, agrupación de estrellas jóvenes destinadas a separarse en el tiempo, los cúmulos abiertos, estrellas formadas todas a partir de la misma nube de gas y polvo, los cúmulos globulares, estrellas viejas, deficientes en metales, y las corrientes estelares, que no son un grupo compacto, sino más bien difuso. Pero, ¿qué ventajas y desventajas nos trae el estudio de exoplanetas en estas agrupaciones estelares mencionadas? Empezando por las ventajas, tenemos que las estrellas que pertenecen a los cúmulos son típicamente bien conocidas. Tienen masa, metalicidades y edades calculadas a través de modelos superpuestos en diagrama color magnitud. Como ejemplo, tenemos un diagrama color magnitud del cúmulo abierto M67 con ajuste de isocrona, cuyo logaritmo es correspondiente a una edad de 3.5 mil millones de años para una metalicidad, de 0.017. Entonces, la edad del cúmulo nos proporciona un dato muy importante a la hora de considerar modelos de formación y evolución planetaria. Además, nos otorga la posibilidad de investigar la presencia de planetas en estrellas de diferentes masas y estados evolutivos. Y el estudio del cúmulo de distintas edades nos permite, a su vez, comprender mejor la evolución de los sistemas planetarios en función del tiempo. Y por última ventaja, pero no menos importante, tenemos que las asociaciones estelares son más cercanas que los cúmulos abiertos. Esto nos facilita la detección de exoplanetas mediante técnicas de espectroscopía y fotometría de alta precisión. Por otro lado, para la desventaja, tenemos que hasta la fecha no se han detectado exoplanetas en los cúmulos globulares, probablemente sea debido a las altas densidades de estos mismos. Y luego, los cúmulos globulares son en promedio más lejanos que los cúmulos abiertos, lo cual representa una mayor dificultad para la detección de exoplanetas. Además, las interacciones estelares dentro de estos cúmulos densos son más frecuentes, es decir,
que los encuentros estelares pueden truncar la formación de discos protoplanetarios. Otros eventos, tales como las supernovas, pueden influir en la presencia de planetas. Y por último, es conocido que los lugares de baja metalicidad estelar, como los cúmulos globulares, la formación de planetas, especialmente de tipo gigante, es probablemente poco frecuente, en lugar de los ambientes de alta metalicidad estelar. Esta correlación se conoce como correlación planeta-metalicidad de Fisher y Valenti del año 2005. Si nos fijamos en el gráfico, podemos observar en cómo va aumentando la metalicidad de la estrella, también lo hace su probabilidad de albergar planetas. Una vez vista la ventaja y desventaja, hablaremos de las técnicas de detección de exoplanetas más usadas, que son dos: técnica de tránsito y técnica de velocidad radial, que usa el efecto Doppler. Puesto que en los casi últimos 30 años se han descubierto más de 5.500 exoplanetas y más del 75% de estos fueron detectados usando técnica de tránsito. Empezando por describir la técnica de tránsito, como su nombre lo indica, consta del tránsito del planeta frente al disco de la estrella. Esto provoca una caída del flujo de luz que nos otorga, junto al rayo de la estrella, parámetros tales como el radio del planeta. Un segundo tránsito nos da el período y también la inclinación del planeta, de la órbita del planeta. Perdón. En esta imagen tenemos un ejemplo de curva de tránsito de distintos planetas con su estrella, de diferente variación de flujos, período y radio. Hay que notar que la caída del flujo de esta curva de tránsito puede variar desde décima hasta milésima según el caso. Si tomamos un ejemplo de Júpiter en un sistema Sol-Júpiter, esto ocuparía el 1% del área del Sol, lo cual provocaría una caída del flujo del 0.01. En un sistema Sol, Tierra o Venus, ocuparían el 0,01% del área del Sol. Es decir, para detecciones con técnica de tránsito necesitamos alta precisión fotométrica. Luego tenemos la técnica de velocidad radial. La técnica de velocidad radial utiliza el corrimiento de la línea espectroscópica de las estrellas debido a la presencia de un planeta masivo, perdón, un planeta cercano a la estrella. Dicho corrimiento cíclico nos otorga la curva de velocidad radial en función del tiempo, como por ejemplo tenemos acá el caso de la curva de velocidad radial de 51 Pegasus para un periodo de 4.23 días. De esa técnica se pueden obtener algunas propiedades del planeta, como una cota inferior de la masa, el período y el semieje mayor. Para que tengamos una idea de las amplitudes de las curvas de velocidad radial de las estrellas, si tomamos, por ejemplo, aquí tenemos en esta tabla, el planeta Tierra nos da una amplitud de 0.09, la curva de velocidad radial para una estrella tipo Sol. Para el planeta Júpiter 12.4 y Saturno 2.8. Es decir, si tomáramos un ejemplo, un sistema Sol, Júpiter, Saturno, el Sol tendría un bamboleo de 13 metros por segundo de la presencia de estos dos últimos planetas, cuando la precisión estándar de hoy en día es aproximadamente 1 metro por segundo. Además, para tener una idea del corrimiento de línea espectroscópica, si tomamos, por ejemplo, 5.000 Armstrong, una longitud de onda de 5.000 Armstrong, una velocidad radial de 10 metros por segundo, obtendríamos un desplazamiento de 3 por 10 a la menos 5 Armstrong. Es decir, necesitamos alta resolución espectroscópica para poder detectar dichos corrimientos.
Luego de hablar de... Hola. Luego de hablar de la técnica de detección de exoplanetas, voy a pasar a una breve síntesis de las búsquedas de planetas en cúmulos y asociaciones estelares que usaron dichas técnicas. Empezando desde la Tierra, unas primeras búsquedas empezaron a partir del año 2005, en el cual se realizaron distintos esfuerzos para detectar exoplanetas en cúmulos abiertos. Estas búsquedas aportaron magros resultados, en donde no se tuvieron más que candidatos. Sin embargo, en el año 2007, el primer exoplaneta en un cúmulo abierto confirmado, que vino descubierto por Sato y colaboradores, a través de la técnica de velocidad radial. De ahí en más, se han detectado más exoplanetas usando dicha técnica. Un ejemplo de una búsqueda de exoplanetas en un cúmulo abierto utilizando técnica de velocidad radial desde la Tierra es en el M67. En el M67 se descubrieron 5 estrellas con un exoplaneta cada uno. Aquí tenemos en esta tabla el tipo espectral, la masa de la estrella y la temperatura efectiva. Luego tenemos los parámetros de los planetas, el periodo en términos de días, la excentricidad y la cota inferior de la masa. Notemos que para las primeras 3 columnas, el periodo es pequeño, es corto, de unos pocos días. Luego para los otros 2 planetas aumenta el periodo, pero también lo hace la masa. Un resumen en forma de listados de la búsqueda exitosa desde Tierra. Se han encontrado un total de 15 exoplanetas confirmados por técnica de velocidad radial hasta la fecha. Los tipos espectrales de esta estrella son F, G y K. Los semiejes mayores de los exoplanetas detectados se encuentran entre 0,03 y 5,8 unidades astronómicas. Y los periodos oscilan entre 1,7 y 5.300 días. Y la cota inferior de la masa de los planetas oscila entre 0,34 y 10,6 masa de Júpiter. Hasta aquí fueron los exoplanetas detectados desde la Tierra. Ahora voy a hablar de aquellos que fueron detectados desde el espacio usando la técnica de tránsito. Tenemos la misión Kepler. Kepler fue un telescopio espacial lanzado en el año 2009 que utilizó la técnica de tránsito para detectar exoplanetas en un campo de observación de aproximadamente 100 grados cuadrados dentro de la constelación del Cisne. Sin embargo, en el año 2013 se rompió su segundo giroscopio, lo cual le hizo imposible seguir observando dicho campo. Se resolvió apuntando a distintos campos en el plano de la eclíptica durante un periodo de observación de 80 días cada uno. Esta nueva parte de la misión Kepler se renombró K2. En esta imagen podemos entender un poco mejor lo que estuve explicando la situación del Kepler. Ignoren las letras, concéntrense en los dibujos. Luego de la ruptura de su segundo giroscopio, al Kepler se le hizo imposible seguir apuntando al campo predefinido para la primera parte de la misión. Se resolvió entonces girarlo sobre su eje, apuntar hacia la eclíptica y utilizar la presión ejercida por la radiación solar como tercer giroscopio para mantenerlo estable. Sin embargo, como el telescopio Kepler gira alrededor del Sol, para evitar contaminación de luz solar, debieron cambiar de campo de observación cada aproximadamente 83 días. Esta solución fue novedosa porque utilizó la presión ejercida por los fotones solares como tercer giroscopio, y además la detección de planetas en cúmulos recibió un impulso no planeado, puesto que varios de estos cúmulos abiertos y asociaciones estelares yacen sobre el plano de la eclíptica.
Entonces, como he mencionado anteriormente, esta avería inesperada se consideró afortunada para la investigación de exoplanetas en cúmulo, puesto que varios cúmulos abiertos y asociaciones estelares yacen sobre el plano de la eclíptica. Cúmulos abiertos como, por ejemplo, Híades, Precepe, M67, entre otros. Sin embargo, el corto periodo de observación por cada campo, de solo 80 días, limitaba la detección de tránsito de planetas, y además, luego de la ruptura de su segundo giroscopio, el Kepler sufrió un empeoramiento en su precisión. Aquí vemos cómo fue variando los distintos campos de observación del Kepler en su primera parte y segunda parte de la misión, que fue operativa hasta el año 2018. La misión K2 detectó alrededor de 26 exoplanetas en cúmulos abiertos. Aquí en esta tabla tenemos algunos de ellos con sus parámetros como radio, período y semieje mayor. Vemos un par de investigaciones de detección de exoplanetas en cúmulo utilizando datos de la misión K2. Aquí tenemos 7 planetas detectados en el cúmulo Precepe. Vemos el diagrama color magnitud de dicho cúmulo, en donde están ubicadas las estrellas en las que se detectaron exoplanetas y las curvas de tránsito de los mismos. Aquí tenemos la tabla de los parámetros planetarios, tenemos el periodo en términos de día, el radio en términos de radio de Júpiter y el semieje mayor en unidad astronómica. Notemos que los periodos son todos cortos, de menos de 22 días, y el radio, si nos fijamos en EPIC, es 9 veces y media el radio de Júpiter. Esto está más cerca de ser una estrella que un planeta, puesto, para que den una idea, 10 veces el radio de Júpiter son un radio solar. Otra investigación fue el descubrimiento de un sistema planetario triple en un sistema estelar binario, en donde los planetas orbitan una de las dos estrellas, K2 136A, en efecto. Se puede ver el diagrama color magnitud del cúmulo de las Híades, en donde se detectó este exoplaneta, y la ubicación de la estrella. La separación entre ambas es de unas 40 unidades astronómicas, y tenemos los parámetros planetarios. Si nos fijamos en el radio del planeta B, es un radio similar al de la Tierra, mientras que los periodos son todos cortos, de menos de un mes. Bueno, podemos ver la curva de velocidad radial de la estrella K2 136A con de los correspondientes planetas descubiertos. Si nos fijamos en la curva de velocidad radial de la estrella correspondiente a los planetas B y D, notemos que tiene amplitudes bajas, de menos de 1 metro por segundo, al contrario del planeta C, que tiene 5 metros por segundo de amplitud. Esta baja amplitud de curva de velocidad radial, hicieron que solamente se podían calcular unas cotas superiores de la masa de dichos planetas, de los planetas B y D. Tenemos para el planeta B una cota superior de la masa de 4.3 masas terrestres, para el planeta D 18 masas terrestres, y para el planeta D una cota superior de 3 masas terrestres. Es decir, son planetas pequeños. También tenemos las curvas de tránsito de estos 3 exoplanetas en orden B, C y D, hechas por Livingston y colaboradores en el año 2018. En resumen, la búsqueda con el telescopio espacial Kepler, se encontraron 26 exoplanetas, en total de 22 estrellas pertenecientes a cúmulo abierto. Los tipos espectrales de la estrella con exoplanetas son F, G, K y M. Los semiejes mayores oscilan entre 0,05
y 0.4 unidad astronómica. Los periodos varían entre 2 a 50 días. Y los radios planetarios oscilan entre 0,09 y 0.8 radios de Júpiter. Luego, otro telescopio espacial que se ha dedicado a la detección de exoplanetas, utilizando técnica de tránsito, fue el telescopio espacial TESS, lanzado en el año 2018. Utiliza técnica de tránsito para detectar exoplanetas en estrellas brillantes de toda la bóveda celeste, o todo el cielo. Aquí tenemos una imagen ilustrativa de dicho telescopio espacial, que está compuesto por 4 cámaras, y una curva de tránsito obtenida por este telescopio de TOI 837, un exoplaneta en el cúmulo abierto llamado IC 2602. ¿Con qué método va a observar todo el cielo? Bueno, lo divide en los 2 hemisferios. Cada hemisferio está dividido en 13 sectores de 24 por 96 grados y va a ser observado simultáneamente por las 4 cámaras durante 27 días corridos. Notar que con este método, los polos de la eclíptica, que componen alrededor del 2% del cielo, están siendo observados los 365 días del año. Actualmente, el telescopio espacial TESS ha observado 2 veces el hemisferio norte y sur, y ahora va observando distintos sectores. Quiero aclarar una principal diferencia entre el telescopio espacial Kepler y el telescopio espacial TESS. Si ambos usan la técnica de tránsito, la estrategia implementada es diferente. Para el caso del Kepler, debido al limitado campo de observación de este mismo comparado con el TESS, fue necesario incluir estrellas relativamente débiles al fin de obtener un número estadísticamente significativo de tránsitos planetarios, con órbitas que tengan inclinaciones cercanas a los 90 grados. Para el caso del TESS, las estrellas brillantes de toda la bóveda celeste son suficientes para obtener un número importante de tránsito de exoplanetas con las inclinaciones adecuadas. Un descubrimiento de exoplanetas en una corriente estelar, hecho con los datos del TESS, fue del sistema TOI 451 de Piscis Eridanus, una corriente estelar de la que hablé hace una diapositiva atrás. Este sistema planetario es interesante porque consta de una estrella de tipo solar, compuesta por 3 planetas, un disco de polvo a unas 5 unidades astronómicas de distancia de la estrella, y también posee una compañía binaria de tipo espectral M a 4.500 unidades astronómicas de distancia. Este descubrimiento fue hecho por Newton y colaboradores en el año 2019. Podemos ver aquí las curvas de tránsito de estos 3 exoplanetas. Tenemos los parámetros de la estrella del sistema triple TOI 451 y los parámetros de los planetas de dicho sistema. Notemos que los periodos son todos cortos, de menos de 20 días. Entonces, este sistema, TOI 451, es interesante, pues se trata de un sistema planetario triple, en un sistema estelar múltiple, dentro de una corriente estelar joven. Se realizaron diferentes búsquedas de exoplanetas en cúmulo utilizando datos del TESS. Ejemplo, tenemos Sun y colaboradores en el año 2022, que buscaron un candidato a tránsito planetario en más de 1.200 cúmulos. Han encontrado varios candidatos. Podemos ver aquí una tabla de algunos de estos y una curva de tránsito de uno de los candidatos. Sin embargo, Sun no fue el único que se ha dedicado a buscar exoplanetas en cúmulo. Otro investigador muy importante fue Nardiello,
y coloradores, que incluso han desarrollado un algoritmo para el procesamiento de datos fotométricos del TESS. Bueno, el TESS ha observado numerosos cúmulos estelares y asociaciones estelares. Sin embargo, presenta una baja resolución angular de 21 segundos de arco por píxel. Esto hace que los cúmulos estelares densos, como por ejemplo los cúmulos globulares, cerca de su centro o núcleo se vean abarrotados y se genera un efecto de mezcla y o contaminación. Para esto, Nardiello y colaboradores, en el año 2019, han desarrollado un algoritmo llamado PATOS, por sus siglas en inglés, para obtener fotometría de alta precisión en estrellas de cúmulos. Implementaron por primera vez este algoritmo en el cúmulo globular 47 TUC. Para que tengamos una idea de cómo varía la densidad estelar dentro de estos cúmulos, tienen en promedio 0,4 estrellas por parsec cúbico, que va aumentando a 100 o 1000 estrellas por parsec cúbico cerca del núcleo. En comparación, la densidad estelar alrededor del Sol era aproximadamente 0,1 estrella por parsec cúbico. Bueno, el cúmulo globular 47 TUC posee una ubicación interesante porque se encuentra a aproximadamente 2 grados de separación de la nube menor de Magallanes, que a su vez posee una extensión de 3 grados de extensión. Entonces, la estructura de estos dos entraría en un pequeño cuadrito de 5 grados de arco dentro de una de las cámaras del TESS. ¿En qué consistía la técnica PATOS? Bueno, una vez determinada la estrella objetivo para su fotometría, aquella dentro del círculo rojo, se determinaban las estrellas contaminantes, aquellas dentro del círculo verde. Se realizaba una imagen sintética de la estrella que contaminaban, utilizando datos del catálogo, sin contar la estrella objetivo, y se le restaba la imagen sintética a la imagen real para obtener una imagen mucho menos contaminada y una alta detección fotométrica. Bueno, en este primer PATOS han detectado un exoplaneta candidato que llamaron PATOS 1. Podemos ver en esta tabla los parámetros de la estrella del planeta y los parámetros de la estrella y del planeta candidato, además de la curva de tránsito. Y también tenemos un diagrama color magnitud, en donde los puntos verdes corresponden a la nube menor de Magallanes, los puntos rojos corresponden al cúmulo globular, PATOS 1, la estrella con el planeta candidato en color celeste, y luego los puntos negros son estrellas de campo. Sin embargo, PATOS no se quedó, perdón, Nardiello, no se quedó ahí, hubo 3 PATOS más. En PATOS 2 extraen 200.000 curvas de luz en 645 cúmulos abiertos, detectando 11 altamente probables candidatos a exoplaneta. Aquí tenemos en ejemplo 2 diagramas color magnitud de 2 de estos cúmulos abiertos, con la ubicación de la estrella con el exoplaneta candidato y su ajuste de isocrona, además de la curva de tránsito. En esta tabla podemos ver algunos datos, como por ejemplo, para el planeta candidato, tenemos el periodo, notemos que son todos periodos pequeños, de unos pocos días nada más. En PATOS 3, Nardiello investigó diferentes asociaciones estelares para detectar tránsito de exoplanetas. Han detectado 6 posibles candidatos a exoplanetas en estas asociaciones, 4 en Gamma Velorum y 2 en Lupus. No encontraron ningún exoplaneta del tamaño Tierra o Neptuno, debido a la distancia que se encontraban en estas asociaciones. Por último,
En Patos 4 extraen 90.000 curvas de luz de estrella en cúmulo abierto dentro del hemisferio norte eclíptico. Al igual que hace una diapositiva atrás, tenemos el diagrama color magnitud de dos de estos cúmulos como ejemplo, la ubicación de la estrella con el planeta candidato dentro del diagrama y el ajuste de isocrona, además de la curva de tránsito. Y también tenemos una tabla en donde resumen algunos datos, como por ejemplo, el exoplaneta candidatos, notemos que son todos periodos pequeños de pocos días. En resumen, la búsqueda con el telescopio espacial TESS, se encontraron 88 exoplanetas candidatos en cúmulo abierto. Los periodos de los exoplanetas candidatos varían entre 1 y 70 días. El radio de los exoplanetas candidatos son mayores que 1/3 del radio de Júpiter. Y los cúmulos más jóvenes que albergan exoplanetas candidatos tienen edades de 3.5 millones de años. Y los más viejos, edades de 1.5 mil millones de años. Ahora vamos, para ir cerrando, pero no menos importante, los planetas detectados en cúmulo abierto propiamente dicho. Se han detectado exoplanetas en alrededor de 9 cúmulos abiertos. Aquí tenemos una tabla que representa algunos parámetros de estos. Y también una distribución en coordenadas galácticas que nos muestra estos cúmulos abiertos. Notar que buena parte de ellos se encuentran dentro de latitudes bajas, de más o menos 30 grados. Además, se observó que los cúmulos abiertos en los que se detectaron exoplanetas tienen propiedades como logaritmo de la edad, metalicidad, masa, radio y densidad estelar, similares a otros cúmulos estelares en la que no se han encontrado exoplanetas. Esto nos sugiere que también estos últimos podrían albergarlos. Sin embargo, hay que destacar que el principal factor es la distancia a la que se encuentran. Notemos, por ejemplo, las Cíades, uno de los cúmulos abiertos más cercanos, se encuentra a 47 parsecs de distancia. El más lejano, NGC 6811, está a 1110 parsecs de distancia. Por último, tenemos la tabla de propiedades de exoplanetas confirmados en cúmulo abierto. Para un total de 9 cúmulos abiertos se encontraron 32 exoplanetas. Estos tienen periodos cortos y radio y o masas planetarias grandes, o sea que son Júpiter caliente. Esto es típico del bias observacional de la técnica de tránsito y velocidad radial. Y además estamos ante una muestra pequeña de solo 32 exoplanetas. Aunque notemos, por ejemplo, que las Cíades, que poseen 7 planetas, otro cúmulo abierto que posee más exoplanetas detectados o confirmados es Precepe, con 11 exoplanetas. Y luego tenemos solamente, y luego tenemos 3 exoplanetas, 3 cúmulos abiertos, con un exoplaneta confirmado cada uno. Un ejemplo de cúmulo abierto con exoplaneta confirmado, tenemos M67, en la que se confirmaron 5 estrellas con un exoplaneta cada uno. Aquí tenemos las coordenadas ecuatoriales del dicho cúmulo. Los puntos rojos son correspondientes a las estrellas. Las estrellas resaltadas en otros colores son aquellas del cúmulo con el planeta confirmado. Y las estrellas que poseen otros colores más tenues son estrellas de campo. También tenemos el diagrama color magnitud de dicho cúmulo abierto, en donde se respetan los mismos patrones de colores. En síntesis, se encontraron 32 exoplanetas en cúmulos abiertos. Los cúmulos abiertos con exoplanetas tienen propiedades
como masas, metalicidades, edades similares a otros cúmulos estelares. Esto nos sugiere que los otros cúmulos abiertos no observados también podrían albergar planetas. Sin embargo, tenemos que los cúmulos con estos planetas son relativamente cercanos y de metalicidad solar. Y los tipos de exoplanetas detectados son más bien de tipo gigante y cercanos, reflejando un sesgo en la técnica usada de tránsito y velocidades radiales. En resumen, hemos visto las distintas agrupaciones estelares, las ventajas y desventajas del estudio de exoplanetas en estas agrupaciones, las técnicas de detección de exoplanetas más usadas, investigaciones hechas desde la Tierra y desde el espacio utilizando dichas técnicas, y por último una recopilación de planetas en cúmulo abierto propiamente dicho. En conclusión, tenemos que una fracción muy pequeña, de aproximadamente menos del 1%, de los planetas conocidos pertenecen a cúmulos estelares. La distancia de estas agrupaciones representa un desafío en la actualidad y una posible solución, la implementación de los telescopios Raman y Vera Rubin, que aunque no estén diseñados para la búsqueda de exoplanetas, podrían contribuir a la detección de estos mismos en los cúmulos mediante técnicas de tránsito y microlentes gravitacionales. Para trabajo futuro se realizará un estudio comparativo de los planetas en cúmulos y demás agrupaciones con aquellos de la vecindad solar. Se realizará un estudio del ambiente astrofísico de los cúmulos con planetas, en contraste con aquellos cúmulos en que no se han detectado planetas. Para esto se considerará la presencia de estrellas masivas y o evolucionadas, densidad estelar, otros factores como metalicidad estelar, masa del cúmulo, edad del cúmulo, etc. Esta fue la bibliografía usada para la realización del seminario. Muchas gracias por escuchar. Pasamos a las preguntas. Directora, ¿alguna pregunta o comentario? ¿No? Público en general, entonces, ya mismo vamos para allá, Patricio. Hola, Nico, muchas gracias por el seminario, muy lindo, gracias por el programa que tiene mi nombre. Solo una consulta, ¿hay alguna razón física para la que haya más planetas, o sea, que se espera una tasa de planetas mayor en cúmulos estelares que en cualquier otro lugar? O sea, digo, ¿hay algún indicio de que probablemente ahí el entorno es más lindo, entonces se pueden formar mejores los planetas? No escuché bien la última parte, perdón. Escuché bien hasta una razón para la cual habría más exoplanetas en cúmulos estelares. De ahí no entendí. Si hay alguna razón física para esperar que existan más planetas en los cúmulos estelares. Ok. Bueno, a ver. Podría haber una razón física, como por ejemplo la presencia de mayor metalicidad en un ambiente estelar, como he mostrado por el gráfico de Fisher y Valenti. No sé si quiere que lo vuelva a mostrar, no hace falta. Sin embargo, hay que tener también en cuenta distintos factores, como por ejemplo la distancia a la que se encuentran estos cúmulos. Pues yo, por ejemplo, podría estudiar un cúmulo abierto con alta metalicidad estelar y digo, bien, perfecto, pero se encuentra súper lejos. Pues de hecho, si nos vamos una diapositiva atrás, aquí no, es Tierra. Esta. En el año 2005 en adelante han utilizado técnicas de tránsito para buscar exoplanetas en cúmulos. Sin embargo, no fueron exitosas. ¿Y esto por qué? Porque se concentraron en cúmulos abiertos lejanos. En ese entonces no existía ni el Kepler ni el TESS.
Además, no solo tenés que concentrarte en el cúmulo uno cercano, sino también de concentrarte en la estrella objetivo. Estos habían buscado en estrellas de tipo variables. No tenían un flujo constante, lo cual dificultaba la posibilidad de detección de esos planetas. Espero responder tu pregunta. Listo. ¿Querés agregar? Pará. Acerca el micrófono porque no te escuchan. Definitiva, qué sé yo, bueno, como, ¿qué iba a decir? Que el tema viene porque muchas de las estrellas de la galaxia están en cúmulos. Entonces, si queremos saber cuántos planetas hay en toda la galaxia, no podemos evitar considerar el tema de la presencia de cúmulos, de planetas en cúmulos. La probabilidad de que ocurra una esa más fácil que encontrar estrellas en el A ver, sí, eso es lo que voy a decir puede ser, pero lo que pasa es que están muy lejos. Entonces son muy débiles y entonces las técnicas fallan por eso, por la lejanía. Eh, Eso es básicamente el problema que tenemos. Pero además, las estrellas con planetas están vecinas unas de otras y a veces muy vecinas. Y entonces eso es como una estrella le roba los planetas a la otra o hace que escapen los planetas de la otra. Bueno, o las simulaciones numéricas muestran eso, sobre todo en el centro de los cúmulos globulares. ¿Más preguntas? Buenas, tenía una consulta más, no encarada hacia lo que presentaste del seminario, que para mí estuvo clarísimo, sino, sino un poquito posterior. O sea, perdón. El tema de los sesgos, de cómo de cómo se dificulta la detección de exoplanetas en función de la distancia. Yo supongo que es un sesgo que puede ir perdurando con el paso de más, por más que tenga mejor sería mejor capacidad de detección, supongo que la dificultad va a seguir existiendo. Quería preguntar si existían estudios que no sean observacionales, sino que vengan más por el tema de simulaciones, de que puedan dar, aunque sea una explicación de decir, bueno, si tengo ciertos tipos de estrellas que, por ejemplo, tengan vientos estelares fuertes, no sé, estrellas más tempranas, tipo O, B, por ejemplo, y quería preguntar si a lo mejor de casualidad leíste si había alguna correlación entre los de mayor masa, que tengan estrellas de mayor masa y que sea más difícil que se forme o de que se termine de acretar el disco protoplanetario. Es simplemente si contesta algo. La respuesta corta es una buena pregunta para el seminario 2. La respuesta larga es sí, hay simulaciones, investigadores que han hecho diferentes de estas cosas que vos preguntaste. Sin embargo, por el tiempo el seminario no lo podía incluir. Esa es la respuesta larga. Ah, bien. Y una cosita más. Puede ser el tema de supongamos que todas las estrellas del cúmulo más o menos tengan igual características. ¿Qué tanto podría afectar las estrellas que están en a la formación de exoplanetas? O sea, obviamente
que es despreciar el cúmulo comparado con la distancia relativa entre las estrellas. O sea, yo supongo que no. La pregunta sería de que no afecta, por ejemplo, las estrellas vecinas a comparación con la propia estrella que tiene el disco, ¿no es cierto? Bueno, obviamente el principal factor que condiciona la formación de un planeta es la estrella que alberga los planetas. Sin embargo, hay que considerar también cómo están distribuidas y la densidad estelar que poseen estos cúmulos. Por ejemplo, es raro notar que los cúmulos globulares no poseen planetas, es decir, cerca del núcleo, ¿no? No, aún. Hasta la fecha. Vamos a ver si este candidato que sacó Narriello es posta a un planeta o no. Y yo creo que eso da como un indicio, una pista que está diciendo que sí, están afectando, en cierto modo. Muchísimas gracias. Hola Nico, muy Hola. linda presentación. Yo quería preguntarte si además de los artículos que nombraste, si sabes de algún programa de observación que se esté llevando a cabo actualmente de planetas en cúmulos. No, actualmente no hay una investigación de instrumentos, digamos, dedicados 100% a detectar esos planetas en cúmulo, ¿sí? Sí hay programas de investigadores de manera individual, como por ejemplo Narriello, y hay otros más, que sí han buscado esos planetas, pero todos los datos están mezclados. Vos tenés, por ejemplo, yo para poder buscar esos planetas confirmado en cúmulo tuve que ir paper por paper, puesto que no hay una tabla de datos de esos planetas, puesto todo ahí, si eso responde a tu pregunta. ¿Cómo estamos con la pregunta hoy, Che? ¿Cómo estás, Nico? Mi pregunta es, ¿cómo afecta el análisis, o si se tiene en cuenta en el análisis sistemas binarios o ternarios? Si se tiene en cuenta el sistema binario de estrellas. Sí. Bueno, diría que sí. O sea, vamos a un ejemplo. Más adelante estaba. No está apagado, ¿por qué no? Bueno, ¿viste cuando hablé de la binaria K236A? Esa es una binaria en donde tiene una de las dos un sistema triple de planeta. ¿Tiene un sistema de análisis diferente o se analizan de la misma manera? De momento no distinguimos, puesto que como tenemos tan pocas muestras de datos, no podemos ponernos quisquillosos y decir separemos planetas por binaria. Luego, más adelante, si se amplía la base de datos de estos planetas en cúmulo, ojalá espero que sí, podemos empezar a diferenciar. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? Le damos entonces un cálido aplauso.